Para realizar una tabla de distribución se necesita una tabla donde se especifiquen los datos. Para saber el número de datos tenemos que poner igual con tara, abrimos paréntesis y seleccionamos la matriz de los datos. Una vez que está seleccionado, cerramos el paréntesis y listo. Para validar el valor máximo ponemos igual max y seleccionamos la matriz de los datos. Cerramos el paréntesis. Para hallar el valor mínimo se le pone igual mínimo, abrimos paréntesis, seleccionamos la matriz de los datos, cerramos paréntesis, enter. Para buscar el rango es igual a el valor máximo menos el valor mínimo. Seleccionamos valor máximo menos valor mínimo. Para buscar el número de intervalo tenemos que poner redondear impar, abrimos paréntesis, 1 más 3.3222 por logaritmo de los números de datos, que en este caso son 50. Cerramos el paréntesis y cerramos el corchete y el número de intervalo es 7. Esta es la forma de Sturges. Para buscar la amplitud de clase se necesita el rango dividido entre el número de intervalo. En este caso nos tiene que dar 10 puntos y fracción. Un error, corrijo. Rango entre número de intervalo 10.42. Para sacar las medidas de tendencia central, en caso de la media ponemos promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos la matriz de los datos, cerramos el paréntesis y nos da 98. En el caso de la media ponemos mediana, seleccionamos los datos, cerramos el paréntesis y le damos enter. En el caso de la moda ponemos igual moda varios, abrimos el paréntesis, seleccionamos la matriz de los datos, le damos cerrar paréntesis, el cual nos da 92. Estos son los índices de medidas de tendencia central. Para sacar la distribución ponemos varianza población, que en este caso es P, seleccionamos la matriz de los datos, cerramos paréntesis y ya nos da. En este caso es 348.5136. Para la desviación es igual a raíz, seleccionamos la varianza, cerramos el corchete y nos da 18 puntos. Lo siguiente que tenemos que hacer es realizar la tabla de distribución. Primero debemos encontrar los números de clase. Para hacer esto más rápido colocamos una fórmula de Excel. Utilizamos 1 más 1, arrastramos por toda la celda. Después colocamos el intervalo de clase, que sería el límite inferior, valor mínimo. Después en el valor superior colocamos el valor mínimo más la amplitud de clase, que la seleccionamos. Después debemos realizar un procedimiento que es fijar los datos con el signo de pesos. Colocamos ahora igual en el límite inferior, bajamos toda la fórmula, nos dará 0, pero no se preocupen. Después colocamos igual, colocamos los datos de valor superior más la amplitud de clase. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar signos de peso otra vez para que los datos se queden fijos. Arrastramos únicamente lo que es la fórmula, la tabla por toda la celda y nos arroja los datos de manera más rápida y correcta sin necesidad de estar contando. Después, para la frecuencia absoluta, ponemos frecuencia, seleccionamos la matriz de datos. Después lo que tenemos que realizar es marcar el límite superior,
cerramos paréntesis y nos da 8. Ahora, para que sea esto más rápido, arrastramos la fórmula alrededor de toda la casilla y nos dan los datos correctos. Lo siguiente que tenemos que hacer es una simple fórmula de Excel, sumar sí. Sumamos los datos y nos arroja el total de datos que tenemos en nuestra tabla de distribución. Después, para la siguiente frecuencia, utilizamos una fórmula de Excel que sea más rápida, marcamos y arrastramos otra vez para que nos dé correctamente los datos. Lo siguiente que hacemos es igual, seleccionamos la D21, entre el número de datos nos arroja un total, y para que sea esto más rápido, lo mismo, arrastramos la fórmula para que nos arrojen todos los datos correspondientes. Después tenemos que realizar una suma, es sencilla, sumar sí, sumamos todos los datos y nos tiene que arrojar el número de datos que debe ser total a 1. Después utilizamos la fórmula de igual a las dos casillas y lo mismo, arrastramos para que este procedimiento sea más rápido. La siguiente clase, marca de clase, es promedio, paréntesis, seleccionamos las casillas y bajamos también la fórmula correspondiente. Lo mismo para la siguiente tabla de distribución, seleccionamos los datos, frecuencia absoluta, más marca de clase, y para que sea más rápido bajamos la fórmula y nos arroja los datos correctos. Sumamos los datos correspondientes a los datos y nos da un total. Por último, el último dato de la tabla de distribución es potencia. Seleccionamos la marca de clase, colocamos coma por 2 para que lo eleve al cuadrado, cerramos paréntesis, multiplicamos por la frecuencia absoluta y nos da un resultado correspondiente. Después bajamos toda la fórmula y nos arroja un total, que es colocando igual suma, seleccionamos todos los datos de la casilla y sería todo. Esta es la tabla de medidas de tendencia central en datos agrupados, en donde sacaremos la media, donde la fórmula nos dice que el total de la frecuencia absoluta por la marca de clase la dividiremos entre el número de datos. Ya sabemos que estas pertenecen a la celda I28 entre la D28. Ahora, para la mediana tenemos que identificar nuestro límite inferior, número de datos entre 2, la frecuencia absoluta acumulada, pero pondremos una anterior, nuestra frecuencia absoluta y nuestro intervalo de clase para poder sustituirlo en la fórmula. Como límite inferior tenemos la celda B23, pondremos un signo de más y por consiguiente número 25, que son los números de datos que son 50 entre 2. El símbolo de menos, la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 16 y corresponde a la celda E22, entre la celda D23, que es el número 11, por la celda H7, que son los números 10.4285. No olvides poner los paréntesis correctamente. Para poder encontrar la moda tenemos que tener en cuenta estos datos: límite inferior, frecuencia absoluta mayor, posterior y anterior, y nuestro intervalo de clase. Ahora, para sustituir tenemos que sacar primero la diferencia entre nuestra frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior y después la frecuencia absoluta menos la posterior. Y tendremos la primera diferencia y la segunda diferencia. Ahora, para sustituir en la fórmula pondríamos B23, que es nuestro límite inferior, símbolo de más, y pondríamos los resultados de la diferencia, que serían 3 entre 5 multiplicado por nuestro intervalo de clase, que es la celda H7. Y por último, sacaremos las medidas de dispersión de datos agrupados. La fórmula para la varianza es el total de frecuencia absoluta por la marca de clase elevado al cuadrado entre el total de datos menos la media al cuadrado. Nosotros necesitamos identificar el total de frecuencia absoluta, la marca de clase y el total de datos y la media, para después poder sustituirlo en la fórmula.
Sabemos que nuestro primer dato corresponde a la celda número J28 y lo dividiremos entre la D28. Cerraríamos el paréntesis y pondríamos el signo de menos y la palabra potencia abriendo paréntesis para poder poner nuestra media, que corresponde a la celda C34, 2, cerrando paréntesis, dándonos así el total de la varianza. Y para la desviación solamente abriríamos el signo de igual. Medidas de posición. Empecemos con el cuartil 1, ubicando su posición, que es 1 por número de datos, que es 50 dividido entre 4 nos da un total de 12.5. Buscamos nuestra posición y nuestra clase es la número 2. Ahora vamos con nuestro límite inferior, que es 78.42. Vamos con nuestra frecuencia acumulada anterior, que es el número 8, ya que nuestra frecuencia acumulada es 16. Lo ponemos en nuestra tabla de datos de cuartiles, que es 8. Y por siguiente es frecuencia absoluta, que lo vamos a ubicar en nuestra clase, que es número 8. Nuestro intervalo de clase es 10.42. Entonces, nuestro límite inferior más, abrimos doble paréntesis, nuestra posición menos frecuencia acumulada anterior, cerramos paréntesis, dividimos entre frecuencia absoluta, cerramos paréntesis, multiplicamos por intervalo de clase. Nos da un cuartil 1 de 84.29. En el cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4 ponemos nuestro intervalo de clase porque ya sabemos que es 10.42. Ahora vamos a buscar nuestra posición del cuartil 2, que es 2 por número de datos, que es 50 dividido entre 4. Nos da un total de 25. Buscamos ahora la posición del cuartil 3, que es 3 por número de datos, que es 50 dividido entre 4, nos da un total de 37.5. Y en el 4 es 4 por número de datos, que es 50 dividido entre 4, nos da una posición de 50. Entonces, ya que tenemos nuestra posición, ubicamos nuestras clases en nuestra tabla de distribución. Ok, empezamos con el cuartil 2. Nuestra clase, como nos dio una posición de 25, nuestra clase es la número 3. Y entonces nuestro límite inferior es de 88.85. Lo ponemos en nuestra tabla y vamos con esa frecuencia acumulada anterior, que es el número 16. Y nuestra frecuencia absoluta es el número 11. Ahora vamos a resolver la fórmula, que es límite inferior más doble paréntesis, posición menos frecuencia acumulada anterior, cerramos paréntesis, dividimos entre frecuencia absoluta, cerramos paréntesis, multiplicamos por intervalo de clase. Y nos da un cuartil 2 de 97.38. Ahora vamos con el cuartil 3, buscamos nuestra clase, nuestra posición, que es la número 5. Entonces nuestro límite inferior es 109.71. Nuestra frecuencia acumulada anterior es de 36. Lo ponemos en nuestra tabla y nuestra frecuencia absoluta es de 7. Entonces resolvemos que es límite inferior más doble paréntesis, posición menos frecuencia acumulada anterior, cerramos paréntesis, dividimos entre frecuencia absoluta y multiplicamos por intervalo de clase, lo que nos da un cuartil 3 de 111.94. Vamos con el cuartil 4.
nuestra posición está en la clase número 7. Entonces nuestro límite inferior es de 130.57. Nuestra frecuencia acumulada anterior es de 26. Y nuestra frecuencia absoluta es el número 3. Ya tenemos los datos, ahora tenemos que resolver. Y es límite inferior más doble paréntesis, posición menos frecuencia acumulada entre frecuencia absoluta por intervalo de clase nos da un cuartil 4 de 141. Ya tenemos nuestros cuartiles ubicados. Ahora vamos a ir con nuestros deciles. Vamos con el decil 1 que es intercuartil. Necesitamos el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces, cuartil 3 menos cuartil 1 nos da un total de 27.65. Ahora vamos con los deciles con su posición del decil 1 que es 1 por número de datos dividido entre 10 nos da una posición de 5. Vamos con el decil 2 que es 2 por número de datos dividido entre 10 nos da un total de 10. Ahora vamos con el decil 5 que es 5 por número de datos dividido entre 10 nos da un total de 25. En el decil 9 es 9 por número de datos dividido entre 10 nos da un total de 45. Ya tenemos nuestra posición. Como también ya sabemos nuestro intervalo de clase, lo ponemos en nuestra tabla de deciles. Nuestro intervalo de clase es de 10.4285. Entonces lo ponemos en el decil 1, en el decil 2, en el decil 5 y en el decil 9. Vamos a ubicar nuestra posición en nuestra tabla para sacar el límite inferior. Nuestra clase del decil 1 es la clase 1. Entonces nuestro límite inferior es 68. Nuestra frecuencia acumulada anterior es 0 porque es nuestra primera clase. Entonces nuestra frecuencia absoluta es el número 8. Vamos a generar la fórmula ahora, que es límite inferior más doble paréntesis, posición menos frecuencia acumulada anterior, cerramos paréntesis, dividimos entre frecuencia absoluta y multiplicamos por intervalo de clase, nos da un decil de 74.51. El decil 2, ubicamos nuestra clase que es la 2, entonces nuestro límite inferior es 78.42, nuestra frecuencia acumulada anterior es 8 y nuestra frecuencia absoluta es 8 también. Tenemos los datos. Ahora, límite inferior más doble paréntesis, posición menos frecuencia acumulada dividido entre frecuencia absoluta, cerramos paréntesis, multiplicamos por intervalo de clase y nos da 81.03. Buscamos nuestro límite inferior del decil 5, que es nuestra clase 3, entonces nuestro límite inferior es de 88.85, nuestra frecuencia acumulada anterior es de 16 y nuestra frecuencia absoluta es 11, entonces nos da un total de 97.38 como nuestro decil 5. Vamos ahora con el decil 9. Vamos a ubicar nuestra clase que es la número 6, entonces nuestro límite inferior es de 120.14. Nuestra frecuencia acumulada anterior es de 43 y nuestra frecuencia absoluta es de 4. Ya teniendo los datos, vamos a generar nuestra fórmula que es límite inferior más doble paréntesis, posición
menos frecuencia acumulada anterior dividido entre frecuencia absoluta, cerramos paréntesis y multiplicamos por intervalo de clase, nos da un total de 125.35. Ahora vamos a sacar nuestro rango interdecil, que es decil 9 menos decil 1, nos da un total de 50.83. Vamos con los perciles. Con el percil 1 con su posición, que es 1 por número de datos dividido entre 100, nos da una posición de 0.5. La posición del percil 35 es 35 por número de datos dividido entre 100, nos da una posición de 17.5, y en el percil 72 es 72 por número de datos dividido entre 100, nos da un total de 27. Y en el percil 99 hacemos lo mismo, que es 99 por número de datos dividido entre 100, nos da un total de 49.5. Ya tenemos nuestra posición, ponemos nuestro intervalo de clase, que es 10.42 en el percil 1, percil 35, percil 72 y en el percil 99. En estos datos vamos a buscar nuestra clase para sacar el límite inferior, que es la clase número 1. Nuestro límite inferior es 68. Nuestra frecuencia acumulada anterior es 0. Nuestra frecuencia absoluta es 8. Ya teniendo los datos, vamos a generar la fórmula, que es límite inferior más doble paréntesis posición menos frecuencia acumulada, cerramos paréntesis, multiplicamos, dividimos por frecuencia absoluta, multiplicamos por intervalo de clase. Ahora buscamos nuestro límite inferior del percil 35. Entonces es 88.85. Nuestra frecuencia acumulada anterior es 16 y nuestra frecuencia absoluta es 8. Vamos a generar nuestra fórmula ya teniendo los datos. Entonces ya tenemos los datos. Es límite inferior más doble paréntesis, posición menos frecuencia acumulada, cerramos paréntesis, dividimos entre frecuencia absoluta y multiplicamos por intervalo de clase. Ahora vamos con el límite inferior del percil 72, que es 99.28. Nuestra frecuencia acumulada anterior es 27 y nuestra frecuencia absoluta es 9. Vamos a generar la fórmula ahora, que es límite inferior más doble paréntesis, posición menos frecuencia acumulada, cerramos, dividimos entre frecuencia absoluta y multiplicamos por intervalo de clase y nos da un total de 109.71. En el percil 99 buscamos nuestro límite inferior, que es 130.57. Nuestra frecuencia acumulada anterior es 43. Nuestra frecuencia absoluta es 7. Ya tenemos los datos, entonces generamos nuestra fórmula, que es límite inferior más doble paréntesis, posición menos frecuencia acumulada anterior, cerramos paréntesis, dividimos entre frecuencia absoluta y multiplicamos por intervalo de clase. Nos da un percil de un total de 140.25. Entonces ya tenemos nuestros perciles. Necesitamos el percil 99 y el percil 1. Entonces percil 99 menos percil 1 nos da un rango interpercil de 71.60.